Hola mis amigos, ¿cómo están? Es un gusto nuevamente estarles saludando en este bonito día en donde, bueno, pues vamos a compartir ya nuestra segunda cápsula sobre las parejas. El día de hoy pues tenemos nuevamente de invitado a nuestro queridísimo amigo y licenciado en psicología, el señor Carlos García Vázquez, que nos va a compartir precisamente este tema que estás viendo en la pantalla que se llama violencia en la pareja. En verdad, es un tema que en lo personal creo que mucha gente tenemos experiencia porque realmente estamos viendo mucha violencia en la vida relacional y que muchas veces decimos es que las mujeres son más atacadas, otros dicen que los hombres son atacados, pero al final de cuentas un conflicto de violencia nunca es justificable, sea quien sea que tenga que ser atacado, y creo que precisamente el día de hoy vamos a hablar de este tema tan extraordinario. Mi nombre es Homero Fernández, coach. Soy, además de ser licenciado en Desarrollo Humano, soy maestro en Gestión Directiva y bueno, pues soy el director de IMA, que ya es un proyecto que ya cumplió 8 años precisamente, va a cumplir 8 años, perdón, el 24 de este mes de octubre. Y bueno, pues será un gran gusto de veras estar nuevamente compartiendo todo este ciclo de conferencias, de cápsulas, para que ustedes puedan aprender más sobre el proceso del desarrollo humano integrativo. Y bueno, pues como les comentaba, el día de hoy pues tenemos aquí un invitado de lujo. Él es el señor Carlos García Vázquez, que es papá ya precisamente hace unos días, meses, ¿verdad? Ya Carlitos, un mes, 2 meses, por ahí ya fue papá. Y bueno, pues el señor tiene una gran experiencia, ha estado estudiando sobre el área de la psicología en el área clínica y social. Y bueno, pues también se ha desempeñado como líder organizacional en proyectos especiales sociales de reconstrucción social del tejido social. Y bueno, pues también por otra parte, bueno, pues es actualmente el coordinador general del Centro Espiral, que es un instituto muy similar a IMA Movimiento. Bueno, pues digo, muy similar, lo comparo un poquito porque estamos ayudando a las personas de una manera integral, solo con otro tipo de carismas, con otro tipo de objetivos, pero al final de cuentas estamos ayudando a que las personas puedan desarrollarse de una manera integral. Y de paso, pues también nos estamos ayudando a nosotros. Así que, pues ese es un regalo bellísimo que el día de hoy vamos a compartir. Recuerden que en IMA también tenemos pues un desarrollo integrativo a nivel espiritual, mental, físico, social y económico. Por eso es que ahora la cuestión relacional es sumamente importante para que el tejido social, como bien lo dice aquí en el currículum de Carlos, pues esté mejorando, esté creciendo, esté evolucionando. Así que, bueno, pues Carlos, es un enorme gusto de veras que nos compartas en este día esta cápsula. ¿Cómo te encuentras, Carlos? Hola, ¿qué tal, Homero? Y a todo el público, muchas gracias nuevamente por la invitación y un gusto estar aquí en estas cápsulas que estaremos realizando más frecuentemente. Gracias nuevamente por la invitación y de verdad es un tema que da muchísimo para poder platicar porque es un tema muy de actualidad y lamentablemente es muy de actualidad, pero es importante poner manos a la obra sobre esto. Buenísimo, Carlos. Pues será de lujo de ver a toda la información que vamos a compartir. Y bueno, vamos a leer el objetivo, que es importantísimo, de esta cápsula, compartírselas para que ustedes sepan de qué se trata, de qué vamos a hablar el día de hoy, aparte de la violencia en la pareja. Pero el objetivo principal es informar a los participantes sobre los distintos tipos de violencia en la pareja, dando así la oportunidad de identificar si existe alguna de ellas en sus relaciones. Como bien decía hace rato, recuerden, la violencia en ninguno de sus parámetros, de sus fases, es justificable, y menos cuando se supone que dentro de la relación hay amor. Así que, Carlos, platícanos un poquito, bueno, pues, ¿qué pasa en la pareja? ¿Realmente somos víctimas, somos victimarios? ¿Cómo estamos viviendo esta experiencia de los conflictos en la pareja? Platícanos. Fíjate, Homero, que un tema muy importante y que es importante resaltar y recalcar que lo mencionabas tú, en ninguna de sus facetas la violencia es aceptable. Lamentablemente vivimos, estamos atravesando por un proceso social que nos obliga cada vez más a contactar con las personas a nuestro alrededor. Y muchas veces también esto obliga a convivir a víctima y victimario. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces nosotros en la pareja tenemos ciclos de horriblemente constantes de violencia. Y muchas veces, o muchos de los participantes dirán, pues violencia, pues a mí no me pegan, pero no, hay muchísimos tipos de violencia y el objetivo es que podamos identificar
cuáles son los tipos de violencia que se viven para que podamos saber también desde dónde partir. Claro, siempre el objetivo será pedir ayuda. Desde este parámetro y desde este punto de partida, el tema de víctima y victimario, entendamos perfectamente que desde la psicología siempre habrá una víctima responsable. Intentaremos hacernos responsables de las situaciones que nos suceden con el mayor nivel de conciencia posible. Sin embargo, en un punto de violencia siempre es importante que diagnostiquemos y siempre habrá un abusivo y un abusado. Así. Recordemos desde la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, se necesitan el uno al otro. La dialéctica nos remonta y nos recuerda que para que exista un esclavo necesita haber un amo. Y lo podemos hacer una analogía con esto y recordar que también para que haya una víctima, para que haya un victimario, tiene que haber una víctima. Entonces, Yes. es importante que demos importancia, que demos este punto de arranque con el tema de la violencia y iniciamos con los tipos de violencia. El primer tipo de violencia que tenemos es la violencia física. Es la violencia que tal vez es más identificable, más visible, sin embargo, no es tan común como otros tipos de violencia que tal vez podemos vivir de manera velada sin siquiera darnos cuenta o darnos por entendido que somos a lo mejor personas que violentan a sus parejas con otras formas. La violencia física, simple y sencillamente, se explica así. Cuando ya hay un tema de empujones, ojo, puede ser desde que agredas físicamente a tu pareja o desde que ya comiences a aventar, por ejemplo, los objetos de la casa en una discusión, el típico que de repente a lo mejor me ha pasado, ¿no? Que llegan a terapia y que, oye, ¿qué pasó? Pues llegan los dos de repente un día a terapia y uno llega con el brazo enyesado. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Es que me molesté mucho y pues no le quise pegar a ella, entonces le pegué a la pared y me quebré el brazo. Ok, eso también es una violencia física. Se expresa a través del cuerpo y muchas veces el receptor es la parte víctima. Entendamos en este concepto la parte víctima y victimario nuevamente son solamente acotaciones que utilizaremos para poder dar un mejor significado y mayor comprensión a los ejemplos. Entonces, la violencia física es muy fácil de identificar. Lamentablemente, lo mencionábamos en nuestra conferencia anterior, ¿no? El tema de los semáforos. Muchas veces estamos hablando de un problema de tipo o de color rojo, que ya es un tema que se ha rebasado y que lleva mucho tiempo siendo un problema y que se va arrastrando y que se denota cada cierto tiempo. También está la parte de la violencia psicológica. La violencia psicológica tiene muchísimas formas de dónde abordarse, pero las más comunes es desde el menospreciar a la persona, desde invadir su privacidad, desde el atacar, los celos. Son tipos de violencia velada que generalmente se ejercen de manera psicológica hacia las otras personas y que muchas veces pasamos como correctos. ¿Cuántos de nosotros o cuántas personas en la sociedad no creen que los celos son algo normal y que creen que es parte y es una expresión del amor de tu pareja hacia ti? Y no hay nada más equivocado que eso. Los celos son patológicos. No, nunca habrá nada de sano en alguien que expresa celos. Los celos no tienen nada que ver con una expresión del amor. Pero claro, nuestras educaciones, como digo, nuestra educación social como mexicanos o como miembros de un núcleo mismo familiar, nos van enseñando que los celos, por ejemplo, son algo normal, que es algo que está bien y expresas el amor y expresas el cuidado hacia tu pareja, pero no, estamos muy lejos de la realidad. Después vemos el tema de la violencia patrimonial. La violencia patrimonial suele darse, por ejemplo, en matrimonios o en parejas que han edificado durante su relación una economía sólida o tienen activos importantes. Y de repente un día, por ejemplo, la pareja decide separarse y el marido le dice, ok, ¿quieres separarte? Perfecto, pero ten en cuenta que tus hijos se quedan sin techo. Entonces, ¿qué sucede? La persona está agrediendo a la otra, ¿para qué? Para ejercer dominio y poder volverse el amo, desde la misma dialéctica de Hegel, volverse el amo y al otro esclavizarlo desde la parte emocional. Y empezamos a ejercer esta violencia a través de nuestros bienes patrimoniales. Puede ser desde la casa, el coche, herencias, etcétera. Tenemos la parte de la violencia económica que muchas veces se asemeja a la patrimonial, pero esta es distinta. En el mismo ejemplo de unas separaciones, muchas veces sabemos que si llega a haber una separación o que si tú necesitas ayuda dentro de un ciclo de la violencia, vas a perder los beneficios económicos que esto obviamente incluye. Y es importante verlo así. Cuando alguien llega a terapia es muy común que se limitan las decisiones
personales del bienestar psicológico y físico de la persona y de sus hijos por el tema económico. Y el ejemplo más claro, llegan y de repente, ok, tu esposo te está golpeando o te fue infiel o tu esposa te está también del otro lado, tu esposa te puede estar golpeando, te está siendo infiel. ¿Por qué no decidir separarte? No, ¿sabes qué pasa? Lo que pasa es que yo económicamente no tengo nada. Mi pareja domina toda la parte económica y si yo me separo, mis hijos pierden el colegio, no tengo ahí dónde irme a vivir, no puedo mantenerme, no puedo mantener mi estilo de vida. Entonces, esta violencia económica se vuelve cada vez más constante, sobre todo en personas que son las que dominan la parte económica y se la ejercen a la otra persona. O simple y sencillamente, hay un ejemplo muy natural cuando desde una educación tradicional, cuando de repente es de, no, yo como esposo no quiero que mi esposa trabaje. ¿Por qué? Porque no quiero que trabajes, no es lo común. Entonces, la esposa decide quedarse en casa, se dedica a un trabajo completamente exhaustivo, que es el cuidado de los hijos, y un día de repente es de, oye, me quiero comprar algo, oye, necesito algo. Y entonces existe una posición de supremacía y una posición de sometimiento en el cual yo tengo que controlarte a ti, esposa, a través de los ingresos que yo tengo, porque si tú deseas algo, necesitas venir a mí para pedirme cosas. También es un tipo de violencia velada. Ojo, dependiendo de cómo se ejerza. Muchas veces no las cuestionamos porque son parte de nuestra educación. Y si dentro del acuerdo de la pareja existe este tipo de, digamos, acuerdo, sí existe este acuerdo, es importante darnos cuenta que no se ejerza una violencia para que ambos puedan estar contentos dentro de la misma relación. Y por último, la violencia sexual. La violencia sexual se asemeja mucho a la violencia física, pero también esta luego suele ser muy ejercida por una sola parte de la pareja. Ejemplo, ambos desean tener relaciones sexuales y de repente uno abusa de otro, empiezan a sobrepasarse los límites de la pareja, hay situaciones que no se han hablado o no existe un consentimiento, o desde la otra parte, el castigo de acción y reacción. La mujer, por ejemplo, no está feliz con la pareja y dice, ok, perfecto, como una manera que tengo para castigarte es la sexualidad. Entonces, te privo de una parte sexual de nosotros como relación. También se está ejerciendo una violencia sexual. ¿Desde cuál? Desde limitar una experiencia sexual, simple y sencillamente, ¿por qué? Porque no estoy feliz, no estoy contento, y ya no va desde un tema de cómo me siento yo para compartirme en el momento, va desde un tema de castigo. Aunque yo quiero, pero prefiero castigarlo o castigarla para que sepa que yo también tengo el control. Creo que tienes el micrófono apagado. Perdón. Ahora sí, ahora sí. Ok. Carlos, te acabas de decir algunas cosas que me encantan mucho. El hecho de que dentro del proceso de la violencia como tal, se pueda vivir ese tipo de experiencias veladas o violencias veladas que las justificamos porque en el medio social estamos acostumbrados a verlos de alguna manera. Por ejemplo, en una ocasión yo me acuerdo que estaba en una terapia y una novia que tuve le agarré el brazo y le di un golpecito. Y entonces el psicólogo me hizo inmediatamente reacción y me dijo, oye, estás siendo violento. Y yo decía, de veras, no seas exagerado, le dije yo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que efectivamente ese tipo de violencia, ¿de acuerdo? Va llevando a otras hasta que se vuelve totalmente grande. Segunda cosa importante que dices es la cuestión de los acuerdos. Hay parejas que permiten ciertas cosas porque así lo vivieron en su familia. Una señora me decía, es que yo veía que mi papá le pegaba a mi mamá en la noche, vivíamos en un cuarto, todos juntos y pues yo escuchaba que la golpeaba. Y entonces mi mamá me decía, mi hijo, ustedes no se metan, déjeme que yo, es un problema entre tu papá y yo. Entonces, imagínate el aprendizaje que la hija, el hijo tuvo en su vida y entonces ahora de adulto lo está permitiendo. Yo creo que es importante que se hable este tipo de cosas, que se viva una experiencia de comunicación muy amplia, porque efectivamente hay parejas que se permiten ciertas cosas, pero lo que tú decías también es muy cierto, o sea, que no se viva la experiencia de la violencia. A veces se puede dar porque hay un acuerdo como tal, pero que no se viva
un desacuerdo personal, que la persona se siente incómoda, frustrada, de malas o algo, ¿vale? Y si ya hay una reacción, inclusive hasta de enojo, de frustración, pues sí ponerle atención, porque yo, por ejemplo, también puedo decir, digo, me pongo un poquito de ejemplo porque yo también quiero que vean los que nos están escuchando que todos vivimos un proceso de violencia en algún momento de nuestra vida. Lo que decías hace ratito es que me golpeé yo en la pared, como no lastimé a nadie, pero espérame, tú estás recibiendo un golpe, ¿no? El hecho de justificarlo es una manera también de no entender que ahí está una violencia intrínseca a la cual le tenemos que poner atención. En la cuestión económica igual es importante que no nos violentemos a nosotros mismos. En la filosofía de IMA, y tú lo decías al principio, es totalmente ser responsable, no entrar a una capacidad de decir es que yo soy culpable, ¿sí? En vez de decir soy responsable. En la culpa nos metemos a la experiencia de victimizarnos y decir, ay, es que así me pasó a mí, es mi cruz, entonces tengo que vivirlo y entonces así tengo que vivir esta experiencia. No necesariamente. Es importante que le hagamos caso a ese tipo de acciones victimarias que a final de cuentas nos tiene que llevar al siguiente paso, que es la responsabilidad. Si de manera física yo trabajo demasiado, no descanso, tengo que ser responsable de ello para que no me explote. Si de manera psicológica yo he permitido que mi padre me dijera que era tonto, menso, estúpido, baboso, lo que sea, pues tengo que empezar a ponerme límite y ya no decirme a mí mismo cuando me enojo y decir, es que soy un dejo, ¿ah? Entonces, no, espérame, cambia ese paradigma. ¿Por qué? Porque al final del día, pues vamos a seguir reproduciendo repetitivamente algo que al final del día nos está haciendo daño y que nos estamos violentando a nosotros. Y bueno, pues hablamos ahora, Carlos, de lo que le llamamos el ciclo de la violencia y yo creo que aquí nos tienes que compartir muchísima información valiosa que nos va a dar a entender en qué situación o en qué parámetros de violencia estamos viviendo constantemente. Claro, y muy importante lo que nos mencionas respecto también del ciclo de la violencia, la parte de la responsabilidad. Comprendamos que el tema de la víctima puede sonar un tanto delicado cuando estamos hablando de un tema de violencia, pero bien lo dices, el punto no es quedarse en la víctima, sino avanzar a la parte de la responsabilidad. Eso resignifica completamente todo el proceso del ciclo de la violencia que vamos a explicar un poco más en este momento. Empezamos por parte de la dependencia mutua. Estos 7 puntos de la violencia, del ciclo de la violencia, comprendámoslos con diferentes tipos de configuración. Cada quien lo puede vivir desde distintas formas y maneras, distinto y velado, pero vamos a poner un ejemplo que es el más común dentro de la violencia psicológica, física, para que lo podamos tener muy en claro, ¿sí? Pero invitándote nuevamente a que si tú estás viviendo algo de este proceso, identifiques dentro de ti mismo las reacciones, porque es muy fácil a lo mejor decir, sí, claro, me hacen, pero también hay que identificar cuándo soy yo quien hace, cuándo soy yo el violento, cuándo soy yo la violenta y cuándo yo soy el que está ejerciendo estas conductas, pues digamos, nada correctas. Iniciamos con la parte de la dependencia mutua. La dependencia mutua es importante mencionarlo desde, digamos, por poner un ejemplo muy claro, la parte de un sentimiento intenso de una necesidad. Yo necesito a mi pareja. Comenzamos ahí desde la parte de la necesidad porque se desarrolla un vínculo de devoción y de pasión hacia la otra persona, o sea, hacia la pareja, y comenzamos a excluir al mundo exterior. Y en este mismo excluir al mundo exterior, vamos empezando a abandonarnos a nosotros mismos y a crear una sensación de vacío. Este vacío que como ya existe en nosotros, y comprendamos, el vacío no es algo negativo, el vacío está, existe, y cada quien lo resignificamos conforme lo vamos necesitando. Si yo me encuentro bien, el vacío es una oportunidad. Si me encuentro mal, el vacío es una carencia. Entonces, si yo desde el vacío comienzo a buscar una pareja o tengo una pareja y la utilizo para llenar este vacío, comenzaré a desarrollar una sensación, un sentimiento patológico de necesidad. Y esta necesidad empieza a crearnos digamos, no una relación sana. ¿Por qué? Esta necesidad nos va a llevar poco a poco a desarrollar el siguiente paso, que es la parte de un acontecimiento disruptor. Entendamos lo primero, necesito a la pareja, lo necesito o la necesito junto a mí, no desde una parte de un gusto y una decisión consciente, sino desde una necesidad para que venga a llenar este vacío y esta insatisfacción. Como yo no soy capaz de darme amor, necesito que alguien más venga a darme amor.
Y de aquí pasamos a la parte del acontecimiento disruptor. En el acontecimiento disruptor, como lo dice, es la parte donde se rompe ya la paz, ¿sí? La víctima realiza algo que al abusador no le gusta. ¿Qué puede ser? No me gusta la falda que te estás poniendo, no quiero que hables con esos amigos, no me gusta que hables con fulano o fulana, borra a esa persona de Facebook o de Instagram porque no quiero que la tengas. Entonces empieza a haber un acontecimiento disruptor donde el agresor o agresora no aprueban una acción de la parte víctima o sometida. Entonces el abusado, que desde una radiografía psicológica, pues el abusado, ¿qué sucede? Se siente rechazado, este hecho le da pie a dar un estallido de violencia, pero más que un estallido de violencia, no hay una comunicación de sentimientos, no hay una parte de fluir de manera armónica la información. ¿Y qué va a suceder? Yo me quedo con información que no le comunico a mi pareja, ella o él se quedan con información que no me comunican y por lo tanto comienzan a haber malos entendidos. Y desde esta postura empiezan a resaltar y a resurgir heridas viejas, heridas del pasado, que dan pie a que en un momento la parte violenta tenga una explosión y digo, ya no haya marcha atrás, ¿verdad? Entonces de aquí, del acontecimiento disruptor, cambiamos al intercambio de coacciones. El intercambio de coacciones básicamente es en donde ya empieza a haber una discusión como tal forma. No me gusta que hagas esto, dice el violentador. Y el violentado, ¿qué pasa? Una de dos. Generalmente en el ciclo de la violencia, en la primera etapa, comienza a replicar. Una de dos, o a explicar o a enojarse. Y comienza esta discusión. Y dentro de esta misma discusión, una vez ya liberado el abusador, pues lo que va a suceder es que va a intentar detener la situación y las amenazas. ¿Cómo? Desde los gritos, desde las malas palabras, desde el expresarse peyorativamente de la pareja. Entonces, para que yo como abusador pueda mantener el dominio y el sometimiento en mi pareja, necesito dejarle en claro que estoy molesto. Yo no creí que tú fueras a hacer eso. Yo confiaba en ti. Y empezamos a hablar de temas que a lo mejor aunados pueden escucharse lógicos, pero que no tienen nada que ver. Entonces yo deposité mi confianza en ti. Yo te amaba. ¿Cómo fue posible que permitieras esto? Se supone que me amas. Tendrías que demostrarme el amor de tal cual o cual forma. Y recordemos que lo único que estamos haciendo es ejercer presión y violencia sobre la pareja para someterle ante nuestros gustos, ante nuestras necesidades, para llenar estas carencias afectivas. Desde un ejemplo muy sencillo, pues lo veíamos desde no me gusta que te pongas esto, desde borra a tal persona, o desde situaciones en cómo nos expresamos, ¿bien? Y de aquí, pues bueno, pasamos al último recurso. Generalmente en la parte del último recurso, una vez que ya hubo esta necesidad de llenar un vacío, ya existió el acontecimiento, la situación que no nos gustó, y además ya hubo un intercambio de palabras, molestias, objeciones, explicaciones, llega también ya el último recurso, que estamos hablando, si tomamos la analogía del semáforo, ya estamos entrando al amarillo. O sea, ya no hay una discusión, ya no hay un diálogo, ya hay una situación en donde ya comienza a peligrar tal vez nuestra integridad. Entonces, la parte abusada comienza a decir, a ver, tranquilo, yo no quiero problemas, mira, relájate, vamos a platicarlo. Aquí es importante porque generalmente uno de los participantes comienza a tomar conciencia de la situación que se está viviendo y se están dando cuenta que está transgrediendo por mucho los límites que se tenían establecidos de respeto en la pareja. Si yo comienzo a perder el respeto con mi pareja en una discusión, va a llegar un punto en donde vamos a romper una barrera que no debe de pasarse. Y ahí es donde pasamos al siguiente punto, que es la parte de la furia primitiva. Estamos hablando ya aquí precisamente de una explosión física. Y aquí pasamos inmediatamente al nivel rojo, en el que, pues en el que estamos hablando, en el que la pareja, obviamente, se inunda de furia, se desborda, pierde el juicio y empieza a llegar al punto de atacar con objetos, empieza a aventarte la lámpara, la plancha, los zapatos, la licuadora, y comenzamos así. De repente la otra parte, que es la parte victimaria, también tiene una necesidad de protegerse. Y hay dos formas: o te proteges para cuidar tu integridad física o replicas el ataque. Entonces, aquí desde esta postura tenemos que darnos cuenta qué es lo que busca el agresor. El agresor busca determinar y dejar muy en claro su supremacía frente al abusado.
Entendamos bien aquí que cuando hay un intercambio de situaciones o de la furia primitiva, pueden llegar los golpes, los puñetazos, las amenazas, las patadas, aventarse, ahorcarse, jalarse el cabello, aventarse objetos, etc. Cualquier cosa que en tu descripción de violencia física pueda entrar. Claro. Incluso ya no es de una situación velada, es una situación completa y totalmente literal en donde ya puede poner en peligro tu integridad física. Generalmente después de esta situación se presenta la parte del refuerzo en la agresión. ¿Qué es esto? Comprendamos que psicológicamente el agresor lo que busca es sentirse superior. Entonces, nuevamente, desde la parte del amo y el esclavo, necesita haber un esclavo que refuerce la supremacía en el amo para que se mantenga este ciclo vicioso. Va a pasar que a uno de los dos va a decir, ya, por favor, ya, te pido perdón, ya no me hagas nada. Entonces, una de las partes se somete. Generalmente el abusado se somete ante los gustos de la otra persona. Ya, por favor, no me hagas nada, está bien, ya lo entendí, no vuelve a pasar, no me vuelvo a vestir así, no vuelvo a hablar así, no vuelvo a hablar con tal o cual persona, no volverás a verme en tal o cual lugar, te voy a avisar nuevamente. Pueden haber muchos detonadores de la furia primitiva. Y es aquí donde la persona sometida refuerza la actitud. ¿Por qué? Porque recordemos que hay un reforzamiento negativo. Estoy reforzando al violentador a que va a obtener siempre lo que quiere a través de un mecanismo de violencia. Claro. Entonces, ¿qué buscaba? Sometimiento. ¿Qué logró? Sometimiento. ¿Cómo lo logró? A través de la violencia. Entonces, el vehículo de la violencia da resultado y por lo tanto la persona violenta va a continuar con este ciclo, lo va a seguir repitiendo cada que lo necesite para obtener tales o cuales circunstancias y el abusado generalmente para reforzar este mismo ciclo se mantendrá sometido. Es importante darnos cuenta que una vez que identifiquemos este punto, el siguiente paso es la fase del arrepentimiento y es muy común en la parte del agresor. Una vez que el agresor se da cuenta que transgredió los límites, hay un momento de lapsus en donde se borra, la furia primitiva obviamente está regida por el cerebro reptiliano. Hay un ataque impulsivo desde el fondo, no hay un proceso de cognición. Generalmente es una furia desatada que después de que sucede hay un proceso de arrepentimiento porque ya entró el darse cuenta de lo que creó. Puede ser desde un destrozo en la casa o hasta el haberle deformado la cara a la pareja en una agresión. Entonces, hay un proceso de arrepentimiento. Y en este mismo arrepentimiento se va a dar cuenta que excedió por mucho los límites que tenían establecidos de respeto en la pareja. Entonces, ¿qué sucederá? La fase de arrepentimiento. Discúlpame, perdóname, no vuelve a suceder, te juro que es que... Y empiezan a haber factores externos. Puede haber una droga, un estupefaciente, alcohol, discúlpame, es que yo estaba tomado y lamentablemente socialmente tenemos muy justificado que una persona alcoholizada pueda tener tales o cuales reacciones. Estaba alcoholizado, te fui infiel, discúlpame, no era yo, perdóname, te golpeé, estaba alcoholizado, no era yo, o tuve un accidente, o choqué, o es que, perdón, estaba tomado, entonces yo no sabía lo que hacía. Perdón, una persona alcoholizada toma la decisión de beber alcohol para poder expresar todas aquellas situaciones reprimidas. Así es de que un alcohólico siempre va a tener una violencia velada que busca expresar en el momento en el que el alcohol, como un desinhibidor, le va a permitir expresar lo que siente. Entonces, si te dice, discúlpame, no va a volver a pasar, es que tuve un mal día, es que tuve un problema en el trabajo, es que tú no me entiendes, es que me sentí herido, es que fíjate que yo ya había vivido esto con otra pareja y me sentí mal, o simple y sencillamente, como les mencionaba, la parte de alguna cosa que haya nublado su juicio, su sentido, buscará un arrepentimiento y buscará el perdón de la pareja a la cual violentó. ¿Y cómo podemos reforzar nuevamente este ciclo? Perdonando. Ay, sí, no pasa nada, amor, yo te entiendo y yo sé que esto no volverá a suceder nunca más y te entiendo y espero que no vuelvas a tomar tanto, por favor, cuida las copas y con la nariz rota, o ya hubo un golpe o hubo una agresión. Todas estas situaciones debemos de comprenderlo porque cada vez son más y más las mujeres y los hombres que acuden a nuestros consultorios con situaciones de violencia velada y no se dan cuenta que son los principales promotores de que la violencia continúe y siga siendo un ciclo. Si nosotros no ponemos un alto e identificamos de manera correcta lo que estamos viviendo, nunca, jamás podremos detener este ciclo.
Wow, Carlos, no, pues buenísimo, Pedradota, siga, por eso decía yo hace rato que de pronto en algún momento hemos estado involucrados con cierta violencia en nuestra vida que nos está haciendo reproducir aquello que hemos aprendido con la antelación. Pero algo interesante que recordaba ahorita del libro de Susan Forward, cuando el amor es odio, aquel misógino que cree que a través del golpe, a través del abuso, a través de la cuestión económica, puede lastimar a otra persona. Y el agresor que permite que violen sus principios, su realidad, su amor, ahora sí que su dignidad, pues a final de cuentas también le está dando permiso a este misógino para que pueda vivir esta experiencia. Pero en el fondo, realmente es una necesidad de amor por parte de muchas veces del victimario y por otra parte del misógino es una necesidad de manifestar esa autoridad egocéntrica que a final de cuentas es una enfermedad que nos lleva precisamente a lastimar a otras personas. Entonces yo creo que ahí pues es muy importante que hagamos mucho caso a esta cuestión del ciclo de la violencia y que nos permita generar una condición extraordinaria en la cuestión de nuestra salud natural o por decirle de una manera, ¿no? Entonces, Carlos, ¿cómo podemos concluir esta cápsula de la violencia, del ciclo de la violencia o también la violencia en la pareja? ¿Cómo podemos concluirla? Claro, y mencionabas la parte del misógino y recordemos que aunque sí, lamentablemente las mujeres están en una postura siempre desfavorable ante la violencia, hecho que tenemos que cambiar desde nuestra educación y desde educar a nuestros jóvenes y niños, todos podemos ser violentos, tanto hombres como mujeres, podemos ser partícipes o incluso permisivos, desde ser yo a lo mejor observador de la violencia y no intervenir. Y recordemos como conclusión, la violencia jamás debe de permitirse, jamás se debe de solapar, siempre debe de haber denuncias. Existe un mundo y una estructura de asociaciones civiles gubernamentales, la que les sea más de utilidad, pero que al final son las que te van a permitir mantenerte tal vez protegido, protegida y que te ayudarán y te darán la orientación correcta. Acércate. Si tú en esta plática, en esta conversación, te sentiste identificado como violentado o violentador, tienes las puertas abiertas con nosotros, acércate a IMA, contáctanos y podremos apoyarte para que puedas encontrar alguna resolución, algún apoyo, porque la violencia jamás, y repito, jamás debe de permitirse, jamás es un juego y jamás será una expresión de amor. Así es. Wow, Carlos. Pues buenísimo. El otro día, yo creo que unos 4 o 5 días, llega un paciente conmigo y me dice que de pronto se empieza a alterar demasiado. Y lo que tú decías hace ratito, Carlos, es que todos en algún momento podemos ser violentos si no buscamos la manera de buscar una sustentabilidad o equilibrio que nos permita no reaccionar tan agresivamente. Y entonces me decía el chavo, dice, es que mi hermano me agrede y yo reacciono, pero muy enojado y a veces hasta golpeo la pared, decía precisamente. Y entonces ya después de todo un proceso que pues platicamos con él, reconocimos qué es lo que pasaba, hicimos un pequeño ejercicio de polaridades en donde él hablaba con su hermano explicándole cómo se sentía con su reacción de su hermano. Y cuando cambia de lugar, o sea, cuando se convierte en el hermano, él empieza a justificar, le dice, es que ya entendí por qué de pronto yo te lastimo, le decía, porque a mí me hicieron esto cuando yo estaba en la secundaria. Fíjate, el mismo chavito entendió al final de la conclusión en la terapia, dijo, ya entendí que a mi hermano le hicieron lo mismo, por eso él me agrede a mí y entonces ya entendí también que tengo que ponerle límites. Entonces yo creo que es importantísimo, Carlos, lo que tú estás diciendo. Nunca es justificable una agresividad, una violencia, el no salvaguardar tu integridad como persona. Nunca es justificable y creo que es importante que busquemos precisamente esa ayuda. Como bien decía Carlos, busca un terapeuta, alguien con que te sientas cómodo, pero no dejes pasar más este proceso.
Y bueno, pues como parte de esta cápsula era primeramente informarte de una manera muy distinta a los tipos de violencia en la pareja y darte también la oportunidad de identificar si tú estás dentro de un proceso cíclico de violencia. Y entonces también aprendimos con Carlos que existen los víctimas y los victimarios y que a veces el víctima necesita la víctima necesita un victimario y un victimario necesita una víctima. Entonces tenemos que saber cuál es nuestro patrón de vida que hemos aprendido y aprender a poner límites de una manera adecuada, de una manera sana que nos permita ubicarnos en el lugar. Y existen 5 tipos de violencia: física, psicológica, patrimonial, económica y sexual. Sí, que estos tienen sus ramificaciones, pero habría que buscar inclusive cuáles son las líneas que tenemos que cuidar. Y también el ciclo de la violencia, que no porque estamos acostumbrados a vivir de una manera, significa que sea sano hacer esto o permitir tal o vivir dentro de este límite. Y bueno, pues recuerden que en IMA pues tenemos nuestra intención filosófica o nuestra intención como sentido de vida es ayudar a aquellas personas que nos lo permitan a desarrollarse a nivel espiritual, mental, físico, social y económica. En otras palabras, que sean personas brillantes. Así que bueno, pues Carlos, sé que es una persona brillante que está compartiendo experiencia también con pacientes, su servidor a través de IMA y otros psicólogos aquí en IMA, pues también estamos buscando generar esta siembra de mejora a través de un crecimiento integral y que bueno, pues les abrimos las puertas desde el corazón y con todo nuestro proceso, ¿verdad, Carlos? Que es una de las cosas que nos permite inclusive hoy estar acá. Carlos, pues muchísimas gracias por sembrarnos todo este conocimiento extraordinario que, como siempre he dicho, es oro puro para poder compartir con muchísima gente, que es muy valioso y que puede ayudarte para que tú puedas seguir creciendo y evolucionando en tu vida. Muchísimas gracias y recuerden compartir este video por aquellas personas que lo necesiten y que estoy seguro que les va a ayudar para que salgan de esta experiencia negativa, de esta experiencia disruptiva, de molestia, de incomodidad, de frustración, pero sobre todo de violencia que no debe ser justificable en ningún momento. Así que muchísimas gracias por escucharnos y recuerden que mientras hagas un acto de amor por sanarte, lo estarás haciendo bien. Muchísimas gracias, Carlos, que tengas un excelente día. Gracias a todos los que nos escuchan y recuerden que estamos compartiendo más información para que ustedes sigan creciendo. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.